noches para todos ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga ricamente. Les continúe bendiciendo, porque yo sé que tienen la bendición del Señor. Todos estamos bendecidos. Qué bueno verlos a todos aquí. Sabemos que algunos no van a venir esta noche, pero oramos por los que están enfermos y pedimos al Señor que bendiga a los hermanos que no pueden estar reunidos. Muchos quizá por la salud, otros por la edad y así. Y les invito a abrir sus Biblias en la primera carta de Juan. Vamos a leer en el capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a leer versos 3 hasta el número 11. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. Dice así la palabra del Señor. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Que el Señor añada su bendición a nuestras vidas por la lectura de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta noche, por esta oportunidad preciosa de meditar tu palabra. Pedimos tu dirección en lo que vamos a hablar. Permite que podamos hacerlo y que resulte de bendición para nuestras vidas y para honra de tu nombre, Señor. Esto lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a continuar estudiando esta carta de Juan, la primera. En la ocasión anterior comenzamos a hablar sobre este tema, este texto, con el tema evidencias de una vida de comunión con Dios. O sea, hay evidencia. Yo puedo ver en un hermano, en un creyente, muestras de que es un verdadero cristiano, de que está en buena comunión con Dios. O yo puedo estar seguro de que soy un cristiano, porque a veces hay gente que duda. O yo puedo dar evidencia a los demás. ¿Cómo lo hago? Bueno, entonces aquí hemos estado considerando nosotros que hay dos evidencias en este texto importantísimas, que son obediencia a la palabra de Dios y el amor a los hermanos. Estas son dos evidencias fundamentales, claves para nosotros como creyentes. Ahora dice aquí en el versículo 3 que hemos leído, y en esto sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? En esto sabemos. Esa expresión es una declaración de seguridad y de confianza. Y yo preguntaba en la ocasión anterior, ¿podemos estar seguros de que pertenecemos a la familia de Dios? ¿Podemos estar confiados, seguros?
tranquilos de que somos hijos de Dios, verdaderamente. Y yo les conté, brevemente le conté algo una experiencia que vivimos hace un tiempo con un amigo que venía a la iglesia, cuando estábamos allá en aquel local, antes de tumbarlo, de destruirlo. Y este señor venía a las reuniones especiales que estábamos celebrando. Eran aniversario, una campaña, algo así, hicimos algo especial. Y por varios días se estuvo predicando, creo que el hermano Corbalán, si no me equivoco. Y este hombre, cada vez que hacían el llamado, él se levantaba e iba a arrepentirse o a entregarse, como dice uno. Y yo recuerdo que en una ocasión, por lo menos en una ocasión le escuché decir, ya van 3 veces, porque él se paraba y oraba y volvía y sí. Entonces yo entendí, o sea, que quizás su vida, y lo conocía más o menos, no le daba testimonio a él de que él era un verdadero cristiano. Entonces por eso él se levantaba, inseguro. Bueno, si no estaba seguro, lo mejor que hacía era levantarse. Pero los creyentes sí podemos estar seguros. Y la palabra de Dios nos permite a nosotros, con las evidencias que ella nos da, con la seguridad que nos da, nosotros poder estar tranquilos como hijos de Dios. Juan dice que la prueba que tenemos de manera personal y la evidencia que damos a los demás, que podemos dar a los demás, consiste en obedecer los mandamientos de la palabra de Dios y en amar a los hermanos. Son 2 principios fundamentales de la vida cristiana. Si yo no obedezco la palabra de Dios, si yo no puedo amar a los hermanos, entonces yo no soy un creyente, yo no soy un hermano. ¿Ve? Cuando obedecemos la palabra de Dios y amamos a los hermanos, entonces tenemos esa seguridad. Así que yo quiero volver a esta porción que estamos considerando, Primera de Juan, capítulo 2, versos 3 al 11. No vamos a ver todo porque ya hablamos en la ocasión anterior sobre estos temas, pero yo quiero ver algunos detalles que creo que es importante abundar sobre ellos. Ya he dije hace un momentico, que está la expresión, y en esto sabemos, en el versículo 3, al principio, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Hermano, seguridad del creyente, seguridad en la vida cristiana. La palabra de Dios, la Biblia, lo establece así. El creyente puede estar seguro. Eso está establecido en la Biblia. Y cuando entendemos esta verdad y la conocemos, entonces tenemos confianza. La confianza que necesitamos para vivir en este mundo como creyentes. Ahora, si no sabemos esto, hermanos, si desconocemos esa verdad, entonces no hay seguridad y vamos a vivir en temor, vamos a vivir en desaliento. Hay una expresión que dicen algunos, salvo, siempre salvo. Y lo dicen de modo despectivo. Hay grupos que nos dicen a nosotros, los que creemos en la seguridad de la salvación, los salvos siempre salvos. Yo he escuchado mensajes en la radio, en la televisión acerca de esto. Y lo que están diciendo es como una burla para ellos. Pues mi hermano, así es. Nosotros que somos creyentes en Cristo, somos salvos y siempre salvos. Porque esa salvación no descansa en nosotros, sino en Dios y en la obra de Cristo. La seguridad de la salvación, eso sí, es un tema que ha sido discutido, tratado entre los creyentes en la historia de la Iglesia en muchas ocasiones. Es un tema largo. Entre los llamados cristianos, por ejemplo, la Iglesia Católica siempre ha negado la seguridad de la salvación. Los que conocimos la doctrina católica romana sabemos que es así. O sea, usted no está seguro, según ellos, ¿no? Porque ellos enseñan que la salvación es un esfuerzo conjunto entre Dios y el hombre. O sea, Dios hace una parte y usted hace una parte. Aquí decimos
en base a lo que enseña la Biblia, que la salvación es de Dios. Y usted lo que hace es aceptarla por la fe en Cristo. Ahora ellos dicen, no, Dios hace su parte, pero usted tiene que hacer su parte. Entonces ellos entienden también que Dios, que es Dios como tal, según lo que ellos dicen, cumple, pero que el hombre falla muchas veces, entonces usted nunca está seguro de ser salvo. O sea, usted nunca puede estar seguro de ser salvo en esta vida. Incluso hay una declaración del Concilio de Trento, que es una de las grandes declaraciones católicas, donde hablando de esto, dicen ellos que cualquier seguridad del creyente en el perdón de sus pecados es una confianza vana e impía. Oiga esto, si usted cree que es salvo, eso es incorrecto, eso es un concepto impío, eso no puede ser. Así que según los católicos romanos, mi hermano, nadie puede saber con seguridad si ha recibido o no la salvación hasta que llegue al más allá. Y si piensa así que usted es salvo, usted está equivocado y usted es un hereje. Oigan esto. Miren qué barbaridad. Ahora, entre los evangélicos, entre nosotros los creyentes evangélicos y la tradición evangélica, nosotros recordamos lo que fue la Reforma, ¿verdad? Martín Lutero, los reformadores, Juan Calvino y todas estas cosas. Ahora, los hermanos líderes de la Reforma rescataron este concepto bíblico de la seguridad de la salvación. La rescataron. Entonces, al haberlo recuperado, los evangélicos, los creyentes o protestantes, creemos que la Biblia enseña esa seguridad de salvación. Sin embargo, ustedes saben que hay diferentes conceptos entre los llamados evangélicos también, según los grupos y creencias que tienen. Un siglo, más o menos 100 años después, quizá un poquito más, se escribió lo que se conoce como la Confesión de Fe de Westminster, que es como un resumen de la creencia de las iglesias protestantes calvinistas. Y oigan lo que ellos escribieron acerca de esto. Eso fue después de la Reforma. Esta seguridad, hablando de la seguridad de la salvación, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, pero puede ser que un verdadero creyente tenga que esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de esta seguridad. ¿Qué están diciendo yo aquí? Dos cosas importantes. Primero, que la seguridad de la salvación no es parte esencial de la vida cristiana, de la salvación. O sea, que usted puede creer, es lo que yo entiendo, o no en ella, pero eso no es tan importante. O sea, yo no le veo que le dan la relevancia. Y en segundo lugar, que usted para estar seguro tiene que luchar mucho y tener mucha experiencia para esto. Pero eso no es lo que enseña la Biblia, mi hermano. Eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso yo siempre digo que es importante que el cristiano estudie la palabra de Dios y que busque la mejor enseñanza cuando está escuchando a un maestro. ¿Por qué? Porque como la gente de Berea, hay que ver si lo que aquel dice es lo que está aquí en la palabra de Dios. O sea, no se conforme con escuchar a una persona, estudie la palabra de Dios. Ahora vamos a ver con algunos textos, algunos nada más, algunas declaraciones de la palabra de Dios que sí nos aseguran a nosotros una salvación segura, definitiva, en Cristo Jesús. Y yo voy a pedir a algunos hermanos que puedan leer algunos textos. Alguien que lea, por favor, Juan, capítulo 10, versos 27 y 28. Otro hermano que lea Juan 11, 25 y 26. Y otro hermano que lea Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31. Comenzamos con Juan, capítulo 10, versos 27 y 28. ¿Alguien lo tiene? ¿Que pueda leerlo en alta voz? Gracias, Nelson. Fíjense bien. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, me siguen. Y dice el Señor, nadie
las arrebatará de mi mano. ¿Es seguro? Totalmente seguro. Juan 11, 25, 26. La resurrección de Lázaro. Vamos a ver. ¿Quién la tiene? Gracias. Andrés Carlos. Debe. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, el Señor está hablando aquí de la vida, y es la vida eterna. Él es la vida. Y nos está garantizando esa vida eterna como segura. Y Juan 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 30 y 31, ¿cómo dice? Entonces, el Evangelio de Juan se escribió con un propósito: que sepamos que en Cristo tenemos vida. Y usted y yo, que nos hemos convertido al Señor, que hemos creído en Él, podemos estar tranquilos, porque esa vida que está escondida en el Señor, esa vida la tenemos en Él. Ahora, hermanos, no obstante esas declaraciones y muchas más que hay en la palabra de Dios, que son contundentes, hay muchos cristianos que ignoran el sentido bíblico de la seguridad de la salvación. Y esa gente que desconoce esto, que no lo acepta, vive sin poder disfrutar de la confianza que produce esta verdad cuando se acepta por la fe. Así que viven temerosos, viven con dudas de si son salvos o no, realmente. Ahora, hermanos, Dios no miente, todo hombre es mentiroso, somos pecadores, nosotros fallamos, pero Dios siempre es fiel. Y su palabra permanece. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, acompáñenme por favor ahí. Verso 14. Veamos lo que dice aquí, Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y añade lo siguiente, verso 16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Hermano, somos hijos de Dios. Gloria al Señor por su gracia, porque no lo merecemos, pero somos hijos de Dios. Y esto debe darnos confianza, gozo y esperanza, una esperanza eterna. La Biblia enseña con claridad que los pecadores que reconocen su pecado, que lo confiesan arrepentidos al Señor Jesucristo, lo aceptan a Él como Salvador, tienen vida eterna. Y si aquí tenemos algún amigo o amiga, en esta noche aquí, que no es creyente, le convidamos para que venga a Cristo y también disfrute de esa vida eterna que el Dios ofrece en Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados y venga al Salvador, para que entonces usted puede disfrutar de esa seguridad. Ahora, es una seguridad cierta, es una verdad cierta. Y Dios nos declara en su palabra para que estemos tranquilos. Por ejemplo, vamos a Efesios, un versículo muy conocido,
Efesios capítulo 1 y verso 13. Ese es un verso bien conocido. Dice así, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es una de las grandes verdades de la Biblia. Cuando nos convertimos, Dios imprimió en nosotros ese sello por el Espíritu Santo. Somos su propiedad, somos sus hijos. Y hermanos, no tenemos que temer. Estamos estudiando en las lecciones de los domingos lo que es la situación y la condición del creyente. Nosotros sabemos que en Cristo estamos seguros, firmes, por lo que Él hizo, por sus méritos. Ahora, a veces estamos en una situación lamentable. A veces el espíritu está contristado. A veces somos desobedientes y la comunión está rota. Pero como hijos debemos ir al Padre en arrepentimiento y fe, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado cuando nos arrepentimos. Hay otra porción que ustedes conocen perfectamente, pero yo quiero que la leamos, por favor. En Romanos, el capítulo 8, versos 38 y 39. Romanos 8, 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido consolados, hemos sido animados en situaciones difíciles o de duda, leyendo esa porción? Porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni nadie. Y la palabra de Dios es segura. Y el creyente, nosotros los creyentes, debemos vivir tranquilos porque en Cristo estamos seguros. Estaba leyendo algo sobre la historia de un científico que vivió en los años 1700, 1800. Un gran científico, uno de los más grandes en la historia de la ciencia. Su nombre era inglés, Michael Faraday. Él fue un hombre de gran talento que hizo grandes aportes a la ciencia en el campo de la electricidad y el magnetismo. Tremendo. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Además de gran científico, sobre todo, él era un hombre de fe, un creyente. Un creyente. Y cuando estaba cerca de la muerte, creo que murió a los 70 y pico de años, cerca de la muerte, alguien le preguntó, ¿cuáles son sus teorías ahora? Y pienso que aquí había quizá algo de burla o tratando de desafío o algo así. ¿Cuáles son sus teorías ahora? Y él respondió, Faraday respondió, teorías no tengo, porque estoy descansando sobre seguridades, sobre certezas. Y citó entonces ese versículo de 2 Timoteo, capítulo 1, verso 12, que dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No tenía dudas, no eran teorías, él estaba seguro en Cristo.
De modo que Él da este testimonio hermoso. Ahora, hermanos, si a nosotros nos preguntaran hoy acerca de nuestra fe y de la seguridad de nuestras vidas en Cristo, ¿qué le responderíamos? Eso cada quien lo responde, ¿no? Eso es muy personal. Pero es bueno mirarnos a través de la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Y es bueno hacernos la pregunta: si yo estoy mostrando seguridad en Cristo para con los de afuera, si yo estoy evidenciando que soy un hijo de Dios, si yo mismo estoy participando del gozo de saber que soy un hijo de Dios, lo estoy honrando y estoy testificando de él. Así que esto es muy importante, mis hermanos. Seguridad. Estamos seguros en Cristo. Ahora, las evidencias nos dan seguridad. Y note usted en esa carta, la primera carta de Juan, que al mismo tiempo que la palabra de Dios nos garantiza la seguridad de la vida eterna como creyentes en Cristo, también nos manda a examinar nuestras vidas. Debemos examinarnos. Es sano, es saludable que nos examinemos. Porque examinándonos con la palabra, en oración, en obediencia, entonces podemos gozarnos de esa salvación, porque la confirmación es que sí, que somos hijos de Dios. Segunda de Corintios, acompáñenme por favor a Segunda de Corintios, capítulo 13, para que veamos lo que dice allí. Segunda de Corintios, capítulo 13 y verso 5. Note usted, hermano, notemos lo que dice aquí. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5, casi al final. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Usted ve? Si lo hacemos de la manera correcta, vamos a descubrir que estamos en el Señor y que Él está en nosotros. Y esto produce indiscutiblemente gozo. Es así. Así que es importante que podamos examinarnos. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, nos da a nosotros las pautas, las normas para nosotros examinarnos correctamente y ver esas evidencias en nosotros o en los demás. Ahora, fíjense bien, oiga esto, es más fácil nosotros ponernos a examinar a los demás, que examinar a nosotros mismos. Casi siempre estamos mirando a los demás y estamos cuestionando. Pero lo primero es que nosotros nos examinemos, como dice la palabra. Examinaos vosotros. Usted y yo debemos examinar. Ahora, ¿cuáles son esas evidencias? ¿Qué características tiene una persona de que es hijo de Dios? Ustedes conocen Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu. Si yo no puedo mostrar el fruto del Espíritu en mi vida, amor, gozo, paz, bondad, benignidad, entonces los demás van a dudar de que yo soy realmente un creyente. Y yo mismo, si no veo en mi vida ese fruto del Espíritu, puedo tener dudas también. Entonces, la palabra es clara y ella nos permite que nos miremos en el espejo de la palabra de Dios para conocer esas cosas. En el caso específico de este estudio que estamos teniendo nosotros aquí en Primera de Juan, en el caso específico de este estudio, Juan señala dos evidencias importantes de una vida que conoce a Dios. Y ya lo dijimos, la obediencia a su palabra y el amor a los hermanos. Contundente, mis hermanos.
Porque la palabra nos manda a nosotros y dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. Y más adelante nos manda a amar al hermano. Ahora, yo decía también en la ocasión anterior que estos mandamientos no son la ley de Moisés, no es la ley de Moisés que está hablando, sino la norma de vida del creyente. Y mencionamos, nos referimos a varios textos bíblicos que nos mandan a vivir de un modo adecuado, particular, que se corresponde con la vida cristiana. Ahora, el que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Juan establece que experimentar el verdadero conocimiento de Dios afectará la forma en que vivimos. Hermano, si yo conozco al Señor, y no es que lo diga, sino yo tengo la experiencia de conocer a Dios a través de Cristo Jesús y su palabra y todo esto, yo voy a dar las evidencias. Debo dar las evidencias. Es imposible, porque el conocimiento está unido a la obediencia y al amor cristiano. No puede ser de otra manera. El hermano William MacDonald estaba leyendo un comentario del hermano MacDonald, donde dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Dice MacDonald lo siguiente: cuando guardamos su palabra, entonces el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios no se refiere a nuestro amor hacia Dios. Mucho cuidado con esto. No se refiere al amor que yo tengo a Dios, sino más bien a su amor hacia nosotros. El pensamiento es que el amor de Dios hacia nosotros ha sido llevado a su meta cuando guardamos su palabra. Cumple su objetivo y alcanza su fin cuando produce fe en nosotros para obedecerle, para obedecer a Dios. ¿Usted ve? Entonces es interesante. Podemos decir que lo conocemos, pero estamos viviendo una vida de obediencia y de amar también a los hermanos. El hermano Charles Riley dice lo siguiente: los versículos 3 al 5 de esta porción declaran que la obediencia a los mandamientos de Cristo es la prueba concreta y práctica de nuestra fe. A veces uno habla con jóvenes creyentes o con hermanos maduros y se hace tan difícil hacer comprender estas cosas. A veces uno mismo no lo entiende. A veces somos nosotros los cabezaduras y hablan con nosotros y no queremos aceptar. Pero si yo no soy obediente a la palabra de Dios, entonces tengo problemas. Yo le he contado ya, pero esos cuentos viejos así, ¿no? Pero la experiencia ayuda mucho. De un hermano que teníamos aquí, un hermano maduro, mayor, con mucha experiencia en el Evangelio, de muchísimos años, y en una ocasión nos reunimos con él, los ancianos, y hablamos con ese hermano, aconsejándole, ¿no? Mirando algunas cosas. ¿Y sabe lo que dijo él? Ustedes tienen razón. Ustedes tienen razón. Pero yo no voy a hacer eso. Así mismo. Ustedes tienen razón, pero yo no lo voy a hacer. Así de simple, mis hermanos. Ahora, si no obedecemos a la palabra de Dios, hay problemas. Y si usted es creyente y desobedece, tiene que saber conocer las consecuencias. Porque a veces somos rebeldes de manera consciente, como en ese caso que les menciono, y esto trae sus consecuencias terribles, terribles. Ahora, en el versículo 6 de este capítulo de Juan, dice así la palabra: el que dice que permanece en él, ¿qué pasa? Debe andar como él anduvo. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. El que dice que permanece en él
debe andar como Cristo anduvo. Y aquí yo veo el desafío supremo del creyente. Ser como Cristo, imitar a Cristo. No hay mayor desafío, no hay meta más importante, hermano, para nosotros como creyentes, sino ser como nuestro Salvador. Así que el apóstol nos está enfrentando con este desafío. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Está diciendo que todo el que dice que tiene la vida de Cristo debe andar como Cristo anduvo. Esto de andar, aquí, andar, es una metáfora, es una figura. Y se refiere a la conducta diaria de los creyentes, a su forma de vivir la vida día a día. Ustedes pueden buscar en Gálatas 5:16 después, que Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso de andar en el Espíritu, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el creyente debe vivir su vida dependiendo continuamente del Espíritu Santo, no de la carne. Hermano, tantas veces que estamos dependiendo de la carne, del viejo hombre, de lo que somos nosotros como seres humanos. Y nos olvidamos que como creyentes, nuestra vida debe depender, debe vivirse totalmente en la dirección del Espíritu Santo. Ahora, dice aquí, como Jesucristo vivió, como Él se portó, así usted y yo debemos vivir. Y usted me dice, pero ¿cómo yo voy a ser igual que Cristo si Él era Dios? No tenemos una meta más noble que esa. Dios nos rebaja su meta, su objetivo en nosotros, Jesucristo. El apóstol Pablo dice varias veces: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso es fuerte. Ahora, ¿cómo vivió Cristo, hermano? ¿Cómo vivió el Señor? Vamos a los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y vamos a ver a nuestro Señor en su vida cotidiana. Lo vemos sanando, lo vemos enseñando, alimentando, sirviendo. El ejemplo que el Señor nos da es de sacrificio, un amor sacrificial, un amor entregado. Y entonces la enseñanza es que nosotros debemos vivir como Él vivió. Ahora usted dice, bueno, pero yo no puedo sanar enfermos, levantar a Lázaro de la tumba, ni nada de esas cosas. Yo no puedo calmar el viento y al mar, yo no puedo hacer eso. No, pero usted no se nos está pidiendo eso. No se nos está pidiendo eso. Estaba leyendo una frase creo que de Martín Lutero, que dice: no es a Cristo andando sobre el mar, sino su andar cotidiano, lo que somos aquí llamados a imitar. O sea, no nos está llamando a imitar a Jesús calmando el mar embravecido. No. O sanando al endemoniado. No necesariamente. Ahora, su vida cotidiana con la gente, su vida de obediencia al Padre, de modo que Él decía que en todo agradaba al Padre y que Él y el Padre eran uno solo. Esa es la vida que nos corresponde a nosotros como creyentes, mi hermano. ¿Podemos vivirla? En dependencia de Él, sí. Sabiendo que cuando Él vive en nosotros, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, entonces la imagen de Cristo se va formando en nosotros cada día. Porque usted ni yo podemos hacerlo de manera personal. No hay manera en que podamos agradar a nuestro Dios. Ahora, cuando dice también aquí que el que
el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, está implicando una imitación fiel al Señor. No conformarnos con una imitación parcial o a veces. Por ejemplo, aquí estamos en la iglesia, en la capilla, aquí reunidos, todo tranquilo, orando y cantando y toda esa cosa. Y no hay duda de que la gente entra aquí y dice, bueno, aquí está la gente tranquilo, son cristianos. Ahora, ¿cómo soy yo cuando atravieso esa puerta? En mi casa, en el trabajo, con los vecinos, con la gente. Una expresión muy popular es que dice evangélico, y a veces la gente es injusta, ¿sabe? Porque a veces lo que quiere es que usted, por ejemplo, le conceda algo que no está en su poder o no debe ser. Pero ellos dicen, dice evangélico, mira. No, cuidado con esto. Ahora, cuando hablen mal de nosotros, que sea mintiendo, dice la palabra. Pero nos corresponde vivir como Cristo todo el tiempo, en los negocios, en los estudios, en el hogar, en la calle. Y para que veamos bien entonces, en el versículo 7 en adelante, y yo hablé sobre eso bastante, no bastante, pero hablé un poco sobre esto en la última ocasión, él está diciendo, hermanos, verso 7, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Hermano, amar a los hermanos. Aquí está, bueno, si queremos evidencia, vamos a mostrarla amando a los hermanos. Y como dije hace un momentito, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo supremo. Él es nuestro ejemplo incomparable con más nadie. Y su ejemplo siempre es de humillación, de sacrificio. Él dice, yo soy manso y humilde de corazón. Vamos a imitarlo. Dice el Señor que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar unidos a Él todo el tiempo. Y nos da, y lo mencioné en la ocasión anterior también, el ejemplo de servir, lavarle los pies a los discípulos. Y dice, así como yo he hecho, háganlo también ustedes. Los católicos celebran una actividad donde se lavan los pies. Y hay, creo que algunos grupos también evangélicos que lo hacen. Pero no es eso lo que está enseñando el Señor, que vengamos a lavarnos los pies aquí. No es eso. Lo que el Señor quiere enseñarnos es a servirnos los unos a los otros. Y hay muchas necesidades en el pueblo de Dios, espirituales, materiales, afectivas, todo esto. Y como creyentes somos llamados a servirnos los unos a los otros. Ese es el ejemplo del Señor. Ahora, cuando hacemos esto, mis hermanos queridos, entonces nosotros podemos mostrar a Cristo, podemos evidenciar a Cristo. Y yo, para concluir, encontré una ilustración. Yo decía, bueno, hay muchas cosas que podemos decir, pero creo que esta ilustración nos puede ayudar. Lo he escuchado ya en diferentes versiones, pero encontré esta misma. Un hombre que se parece a Jesús, o una mujer que se parece a Jesús. En el ejemplo, es un hombre que se parece a Jesús, o que se parecía a Jesús. Y trata de una historia de un misionero que llega a una aldea, no sé el lugar, creo que no dice, y comienza a predicar entre la gente de la aldea. Y cuando acaba su mensaje, hay un niño que se le acerca, un muchachito, se le acerca, y le dice, Señor, yo conozco a ese hombre de que usted está hablando. Y entonces dice, yo lo conozco, vive aquí en la aldea.
dice el Señor, el predicador, ¿cómo dices? ¿Que tú conoces a ese hombre del que yo estoy hablando? El Señor Jesucristo. Y él dice, sí, él vive aquí. Dice el muchachito. Y él le pregunta, ¿y sabe dónde vive él? Claro que sí, dice el jovencito, el niño. Él es mi amigo. Entonces dice, ¿tú me puedes llevar donde vive ese señor? Ok, vamos. Y lo llevó. Llegaron a un lugar, una casa humilde, con otras casas más que había en la aldea, y había un hombre allí hablando con un grupo de personas. Y él pudo escuchar lo que el hombre estaba hablando con la gente. Está hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, de Jesús. Y cuando está haciendo esto, se escuchan en la casa cercana, más cercana, un ruido y unos gritos y de niños. Entonces aquel hombre se excusa, se mueve y va a la casa donde estaban los gritos y las quejas. Y dice que él también fue. Y había una casa con varias camas allí, y cuando entra se da cuenta que son niños enfermos, porque aquel hombre, aquel cristiano los atendía, los cuidaba, le mostraba el amor de Jesucristo. Y cuando aquel niño oyó hablar de Jesucristo, pensó, pero es este hombre que nos ayuda, que nos ama y que vive aquí con nosotros. Yo no sé si es cierta la historia, no sé, pero creo que es bien ilustrativa. Y en muchísimos casos, usted y yo sabemos que hay gente que ha creído en Cristo por el testimonio que se le ha mostrado. Entonces, vamos a evidenciar a Jesucristo. La gente necesita no tanto palabras como hechos. Eso es lo que mucha gente está exigiendo. No promesas como los políticos, no palabras, sino las evidencias de una vida de comunión con Dios. Obediencia y amor hacia los demás. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, gracias porque podemos meditar en ella, podemos estudiarla. Y gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él es nuestro ejemplo supremo, único. Concédenos, Señor, cada día mirarlo a Él como nuestra meta, ser obedientes, amar a nuestro Señor y también amar a los hermanos. Concédenos, Padre Santo, agradarte para que podamos siempre, Señor, honrarte y ser de bendición para los demás. Llévanos con tu paz y con tu gracia. Mira a los enfermos, mira a los necesitados, Señor. Mira la situación de cada uno en particular y mira nuestras vidas. Y danos, Señor, la dirección espiritual, el conocimiento, la gracia para crecer en el hombre interior hasta ser como Cristo. Esta cosa la pedimos y damos las gracias por Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.